Que Dios les bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Podemos ver en esta palabra algunos requisitos para los voluntarios, para los servidores. Vemos que los apóstoles en un momento, cuando las viudas eran desatendidas y había una multiplicación o un crecimiento en la iglesia, necesitaron a diáconos, ¿no? A 7 diáconos que debían tener las condiciones de ser llenos del Espíritu Santo y tenían la tarea de servir las mesas, y bueno, los apóstoles se iban a ocupar de la oración y la predicación. Pero quería enfatizar aquí la importancia del liderazgo, ¿no? La importancia de aquellos que presiden, aquellos que tienen que gobernar un grupo, un hogar, una iglesia, un país, un lugar. Vemos que la influencia de un buen liderazgo da como resultado que se pueda llegar a los objetivos que Dios quiere que lleguemos, que es extender el reino, llevar el evangelio, discipular, llevar las buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados, dar el mensaje del cielo de que Jesús vino a morir por los pecadores, que cargó con el pecado de la humanidad, que a través de la fe somos salvos y somos libres de la condenación y tenemos vida eterna. Pero se necesita, como se necesitó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, personas, hombres, mujeres que puedan ser punta de lanza. Y aquí vemos los requisitos de los voluntarios, de los colaboradores, que son los diáconos. Vemos que deben ser gente honesta, ¿no? Gente honesta, gente que realmente sea transparente, gente íntegra, sin doblez, personas que no tengan una doble personalidad, que sean una cosa dentro de la iglesia y otra fuera, personas que sean realmente leales, sinceras, transparentes. Dice: no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿no? Que estas personas que lideran no sean personas que tengan la debilidad del amor al dinero o sobre todo de ganancias deshonestas, ¿no? Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esto también sean sometidos primero a prueba, ¿no? Habla de probar a estas personas para que luego ejerzan el diaconado, ¿no? En muchos lugares se unge a los diáconos como a los pastores, pero antes de ungirlos se debe ver realmente el resultado de su testimonio y de su conducta antes de ser ungido, ¿no? Dice esto también en el versículo 10, estamos en 1 Timoteo 3:10, y esto también sean sometidos a prueba primero y ejerzan el diaconado si son irreprensibles, ¿no? Si son personas que realmente no se la puede agarrar en nada porque tienen un buen testimonio, son intachables y tienen una conducta que realmente puedan representar al Señor en todo lugar con un buen testimonio, ¿no? Habla de las mujeres también, las diaconisas o las voluntarias o las colaboradoras. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo, ¿no? También habla de la honestidad, de la prudencia en las palabras, de esa estabilidad emocional y ser personas fieles. Porque dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer, ¿no? Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, ¿no? Habla de que la importancia de poder dirigir o conducir un hogar, porque el que no puede conducir un hogar, ¿cómo podrá conducir la iglesia del Señor o la obra del Señor, ¿no? Dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? Es una honra servir al Señor, colaborar para que la obra de Dios se extienda. Y podemos ver que en toda la Biblia funciona la iglesia a través
de hombres y mujeres que conducen, que dirigen. Aun cuando vemos en Efesios capítulo 4, versículo 11, vemos que los 5 ministerios están como entrenadores, como capacitadores, como aquellos que van direccionando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y los van preparando, y el versículo 12 dice que los van perfeccionando, ¿no? A través de la enseñanza, a través de la corrección. Así dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y fíjese el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿No? Cuando vemos el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios llamó a Moisés, y podemos ver muchos, a Josué, luego cuando ya la carga era pesada para Moisés, necesitó agrupar a través de personas que presidieran grupos pequeños y grupos más grandes. Vemos que cuando no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. Dios había establecido los jueces, pero cuando no había un juez habían desenfreno. Yo siempre he usado hombres, mujeres para conducir, para dirigir, ¿no? Y vemos también que es importante saber que depende mucho del liderazgo la obra del Señor. Dios lo quiere hacer con el hombre. Dios es poderoso, glorioso, sublime, pero Dios quiere hacerlo con el hombre. Y vemos que el que preside, el que dirige, el que gobierna debe ser la persona que toma determinaciones. Nada va a ocurrir si el líder o el que preside o el que gobierna o el que pastorea direcciona. Nada va a cambiar si no hay un líder que pueda generar esos cambios, sabiendo que cuando Dios está en el tema, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Nada se desarrolla sin el liderazgo. Las cosas no ocurren por sí solas. Si hay una falla en el hogar, el líder del hogar tiene que examinarse qué es lo que está pasando, qué es lo que no está haciendo bien. Si algo está pasando en una iglesia, yo siempre me hago una pregunta: o falla Dios o fallo yo. Y siempre llego a la misma respuesta: el que fallo soy yo. Ahora es importante examinarse como líderes, como dirigentes, como el que guía un hogar, como el que conduce una empresa, como el que conduce un país, y hacernos un autoexamen, a ver dónde tenemos que corregir para que funcione el equipo o el grupo que estamos conduciendo. En nada va a mejorar si el que preside o el que lidera no toma determinaciones. Nada es corregido si no hay un líder, alguien que conduce, que vaya corrigiendo los errores. Cuando algo anda mal en un país, en una empresa, en la iglesia, en la casa, la causa siempre es el que conduce. El que conduce tiene una gran responsabilidad de estar en comunión con Dios para recibir la sabiduría, para recibir la revelación, para poder ver lo que le está errando y así poder ver la bendición en el grupo que está liderando, pastoreando, conduciendo o gobernando. Que el Señor nos ayude a tener un buen espíritu en cuanto a examinarnos frente a la palabra de Dios y a poder buscar la sabiduría que viene de Dios para poder conducir con eficacia todo lo que Dios pone en nuestras manos. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga.